Bueno, muy buenas tardes. Estamos aquí en el día de hoy para brindar unas conclusiones generales sobre la educación comparada y la problemática educativa en la región. Esto para dar cuenta de manera general del último trabajo de la asignatura de educación comparada. Para ello, nuestras conclusiones están divididas en tres etapas. La primera etapa, educación comparada, a mi cargo, profesor Jorge Sierra, quien les habla. La educación comparada y sistemas educativos a cargo del profesor Herrera, y la problemática educativa en Latinoamérica a cargo del profesor Leonardo Flores. Nosotros continuamos nuestro grupo de trabajo. En este sentido, ¿sí? Luego de abordar diferentes fuentes bibliográficas, documentales sobre la educación comparada, podemos llegar a las siguientes conclusiones. Concebirla como una ciencia de la educación cuyo objeto de estudio son los sistemas educativos de las diferentes naciones y culturas, lo que nos permite tener una visión general sobre los diferentes sistemas y cuáles son sus características y de qué manera podemos nutrir otros sistemas a partir de esa contratación que se hace. Otros elementos importantes que se destacan al momento de estudiar educación comparada, sí, es su devenir histórico, el cúmulo de saberes que se ha transformado en la medida en que la historia avanza y que nos brinda una visión amplia de la educación comparada, ¿sí? Para poder llegar hasta nuestros días. Igualmente se resalta el papel del binomio educación-sociedad, en donde es importante el papel del contexto, juega un papel esencial dentro de la educación comparada para poder brindarnos una opción de interpretar los hechos pedagógicos y educativos, ¿sí? De los diferentes espacios, contextos en los que analizamos la situación. Dentro de ello, cabe resaltar que el fenómeno educativo se instaura como objeto de estudio de las investigaciones que se pretenden establecer para planificar y mejorar los sistemas educativos. Todo ello de manera organizada, ordenada, siguiendo unas pautas especiales que nos van a brindar la oportunidad de conocer a fondo cuál es la situación de todas esas problemáticas. Y a nosotros también como docentes nos exige que reflexionemos constantemente sobre nuestra práctica para poder mejorar estrategias, mejorar metodologías y así poder también contribuir a la calidad educativa. Dentro de una sociedad global en la que nos encontramos hoy en pleno siglo XXI, ¿sí? En donde la democratización es un papel importante que busca que cada día seamos más sociables, más humanos y nos permita consolidar un sistema educativo de acuerdo con las exigencias de la sociedad actual. Para continuar, le voy a ceder la palabra al profesor Eder Herrera. Buenas tardes. Mi nombre es Eder Herrera. Me corresponde hablar sobre las conclusiones de la educación comparada y sistemas educativos. La historia de la educación comparada en general ha sido un aspecto pertinente que hay que tener en cuenta para poder valorar situaciones actuales, tratándose de cuestiones o fenómenos educativos. No es la intención de repetir lo que ya se ha investigado o revisado en otras partes. El propósito de la metodología comparatista es más bien considerar el tipo de cuestiones y problemas que ocupa la atención de los que se dedican a comparar y discutir lo relacionado con el futuro de la calidad educativa. La educación y los sistemas educativos están enmarcados en nuevos tiempos que surgen en el mundo actual. Están inmersos en complejos procesos de transformación desde lo político, lo cultural, lo ideológico, lo religioso, lo social, lo económico y lo pedagógico. Ahora, la educación comparada enfrenta muchos retos metodológicos y epistemológicos que dan cuenta de su complejidad y diversidad, puesto que permiten conocer y establecer análisis de las diferentes situaciones que se presentan en un contexto local, regional e internacional, con el fin de fijar parámetros que sinteticen la realidad de los sistemas educativos que surgen ante necesidades de responder a las exigencias o requerimientos de una sociedad global. De esta forma podemos decir que se debe pensar en enfoques
y modelos educativos contextualizados en la región, respaldados en línea de investigación sólida, que brinden esa visión y esos ejes claves para transformar la educación. Hay que tener en cuenta también la renovación de los métodos de enseñanza, lo mismo que hay que analizar y reflexionar el dominio disciplinar, al igual que el manejo metodológico por parte de cada docente, al momento de llevar a cabo sus procesos pedagógicos en el aula. Esto es muy fundamental para la transformación de la educación. Además, las tecnologías y los instrumentos o herramientas, se necesita reflexionar sobre cómo abordamos nuestro quehacer pedagógico, cómo podemos ser educadores por vocación comprometidos con el logro de la calidad educativa en nuestra región. En cuanto a las pruebas de evaluación estandarizadas, consideramos que es necesario mirar y analizar en términos metodológicos e interpretativos la finalidad de estas pruebas, donde se deduce que no es suficiente con publicar unos resultados. Es más, hay que avanzar en la investigación y la construcción de hipótesis acerca del modelo de la dinámica de esta gestión de esos sistemas educativos, los procesos escolares, las prácticas de enseñanza y las decisiones de políticas educativas, que eso influye mucho en las oportunidades de aprendizaje de los niños y niñas de una determinada región. Muy buenas tardes, cordial saludo. Mi nombre es Leonardo Flores Tirado. Voy a hablarles sobre la problemática de la educación en Latinoamérica. Es bien sabido que la problemática de educación en Latinoamérica es algo que va en comunión con todos los pueblos de Latinoamérica, con todos los países, y su foco de acción radica en las malas políticas gubernamentales, en la corrupción que ha aquejado a todos estos pueblos desde en su devenir histórico. De hecho, estamos conglomerados uno detrás del otro en los últimos puestos. Entonces, de acuerdo a esto, hemos detectado cinco problemas fundamentales. Primero, los estudiantes de la región no resuelven problemas de la vida real y muchos jóvenes no aprecian que lo que aprenden vaya a ayudarlos en la vida. Esto es algo que tiene que ver mucho con el aprendizaje significativo y el empeño que los estudiantes le pongan a la cuestión, al proceso de aprendizaje. No hay una concientización de ellos hacia la importancia de aprender. Segundo, las políticas gubernamentales o lineamientos curriculares no van acorde con las necesidades, ni son contextualizados a los requerimientos educativos. Este es un problema que ha existido toda la vida. Incluso hay muchas instituciones que toman los currículos de otras instituciones sin mirar las verdaderas necesidades y requerimientos que tiene el colectivo e individual de los habitantes de una región determinada. Segundo, la inequidad y desigualdad social, económica y política. Hay más pobreza, desigualdad y desintegración familiar. Esto es un problema que aqueja mucho a la educación. Hay un distanciamiento total entre lo que es la educación privada y la educación pública. Hay un distanciamiento igual en lo que es la educación rural y educación urbana. Hay mucha inequidad, la brecha es muy ancha. Es difícil comparar una institución, por ejemplo, de la Guajira colombiana con una institución de Bogotá. Cuarto, la infraestructura y el equipamiento de los colegios suelen ser precarios. El uso de las tecnologías digitales es limitado e inexistente. Vemos que muchas instituciones ni siquiera cuentan con los recursos mínimos como es la luz eléctrica. Y de hecho no tienen los recursos tecnológicos que puedan hacer de estos estudiantes, puedan ser comparados con estudiantes que tienen todas las facilidades y todos los requerimientos para tener una educación con calidad. Y por último tenemos que los docentes son mal remunerados y no se les da el estatus merecido. Se invierte cada vez menos en educación y en la formación docente. De hecho, una de las profesiones que son peor pagas a nivel de Latinoamérica es la profesión docente. No hay una profesionalización como tal. Y los docentes no reciben las actualizaciones pertinentes. Esto es un problema que viene de raíz y que está quejando mucho a nuestro gremio. Muchas gracias.